Muy buenas noches, seguimos con Tertulia Teológica. Estamos con el académico Joel Sarman y seguimos estudiando, o vamos a hacer siglo IV, y estamos entrando al concilio de Nicea. Hermano Joel, por favor, sigamos adelante entonces. Sí, ok. Entonces, para esta época la pregunta es, ¿manda el emperador dictándole a la iglesia o manda la iglesia dictándole al emperador? Esta es la pregunta. La respuesta bizantina es que el emperador manda. Y la respuesta en el oeste, que va a llevar a las edades medias, es que la iglesia manda. Entonces, lo que ilustra esto y nos ayuda a entender qué es lo que está sucediendo es el concilio de Nicea. Nicea queda cerca a Constantinopla, cerca a Nicomedia, ahí en el norte de Asia Menor. Tenía buen clima. Entonces ahí mandó el emperador a hacer un concilio ecuménico. Ecuménico quiere decir de todo el mundo. Van a haber varios de estos concilios que todos reconocemos. El concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, el concilio de Calcedonia, el concilio de Éfeso. Son concilios que se llevan a cabo en la antigüedad y son importantes para la historia y la teología cristiana. El fenómeno del concilio todavía se da en la Iglesia Católica. El último lo hicieron en los años 60, 1960, con el famoso Segundo Concilio Vaticano. Ellos están siguiendo esa práctica de los concilios que arranca en Nicea en el 325. Hay un principio que están buscando observar los cristianos en el concilio. Y dice así en latín, que es fácil traducir al español. Este es el dicho que tienen: quod ubique, quod semper, quod ab omnibus credituni est. Quod ubique quiere decir lo que en todos lados. Quod ubique. Quod semper quiere decir lo que siempre, ¿sí? Lo que en todos lados, lo que siempre. Y quod ab omnibus, lo que de todos. Lo que siempre, lo que en todos lados, lo que de todos ha sido creído. Eso para ellos es la fe cristiana. ¿Sí? No es una interpretación privada, no existe interpretación secreta, es lo que en todos lados, en todas las iglesias más o menos, lo que siempre desde el comienzo hasta ahora y lo que por todos es creído, es la religión pública del cristianismo. Y este es el principio que buscan guardar con esos concilios ecuménicos o concilios mundiales, globales. Lo que pasa es que nunca lo habían hecho antes porque no tenían los recursos. Lo convocó el emperador Constantino y él lo financió a través del servicio postal del imperio. Pudieron viajar, ¿sí?, en las carrozas o en los caballos, o no sé cómo lo hacían, pero a través del servicio postal, estos pastores o obispos pudieron venir de todo el mundo y el emperador los hospedó en Nicea, a donde los reunió para hacer un concilio mundial, para que se pusieran de acuerdo. ¿Qué buscaba Constantino? Buscaba una iglesia unida. El arrianismo estaba desatando conflictos que distraían en su imperio. Él quería paz en la iglesia porque quería usar la iglesia, como dijimos, como parte de su administración. Él no necesariamente buscaba la verdad, no buscaba la sana doctrina. Él le daba igual, con tal de que tuviesen acuerdo en la iglesia, si fueran todos arrianos, si fueran todos ortodoxos, a él no le importaba con tal de que estuviesen de acuerdo. El resultado del concilio fue un documento que no es el que hoy llamamos el credo de Nicea. Era un documento más básico, ¿sí? Ese fue suplementado en Constantinopla al fin del siglo. El primer credo de Nicea fue un documento más simple, con idioma suficientemente ambiguo, no claro, para que todos repudiaran a Arrio sin ponerse de acuerdo
en lo que ellos mismos creían. Lo único que hizo el concilio de Nicea, en otras palabras, en cuanto al arrianismo, es decir, repudiamos a Arrio y lo desterramos y lo sacamos de aquí. Pero la gente que estuvo de acuerdo con ese primer documento, no todos estaban de acuerdo. Usó idioma equívoco. Y esto conduce a las luchas del siglo IV. Son un resultado, en parte, del concilio de Nicea, donde realmente no se estableció qué era la ortodoxia, solo se estableció que nadie estaba de acuerdo con Arrio. Entonces, Constantino convocó a todos los pastores a Nicea en 325 para que se pusieran de acuerdo. Y es la primera vez que todos están juntos así. Para muchos es increíble estar en presencia del emperador, porque ahí estaba el emperador. Este emperador, o sea, si leemos Apocalipsis, hace pocos años estaban pensando que él es la bestia que sale del mar, que es el gobierno humano que los ha perseguido, que ahora busca sanar las divisiones en la iglesia que hace 15 años el imperio estaba buscando erradicar. Un momento tremendo para estos pastores ahí en el concilio. Y tienen mucha presión para hacer lo que quiere el emperador. Esa es la nueva presión política. Entonces, ¿quién fue Arrio? El que estaba promoviendo. ¿Cuál fue la controversia? Arrio tenía una posición oficial en la iglesia de Alejandría. Era alguien que enseñaba, era un presbítero. Recordemos que ellos tuvieron problemas en la persecución. Persiguieron fuerte en Egipto. Alejandría está en Egipto. Era una iglesia importante, era una iglesia grande, y su pastor fue objeto de persecución especial. Es un lugar donde hay también, como hemos dicho antes, pues gran actividad intelectual, pero también había actividad intelectual que carecía de buena calidad. Actividad intelectual de buena calidad, pero también, pues como siempre, hay los que no lo hacen tan bien. Siempre es más fácil hacer algo difícil mal, ¿verdad?, que hacerlo bien. Arrio fue uno de estos. Manejó un racionalismo superficial. Creo que Arrio trató de ser como el Orígenes de su día, porque Orígenes era muy respetado. Y él quería ser un líder, no un pastor, pero como un líder carismático, un sabio que guiaba a la iglesia. Y esto es lo que él pensaba que estaba haciendo. ¿Qué dijo Arrio? Arrio dijo que el Hijo de Dios tuvo un momento en el que fue creado. Es decir, antes, en el principio estaba el Padre, solo, trascendente. En un momento el Padre dijo, voy a crear a un Hijo. Entonces, antes de eso no existía el Hijo y después de eso ya existió. Con eso, él está negando algo que creen en la iglesia, que el Hijo es eterno, es igual al Padre, que nunca hubo cuando no existió el Hijo. Orígenes ya lo había afirmado. Esto es lo que creían en la iglesia y en Alejandría. Entonces él está negando lo que ellos dicen. Y Arrio quería preservar, pues, la deidad del Padre. Y quería afirmar el monoteísmo, guardándolo con el Padre, diciendo es que el Hijo no puede ser igual. El Hijo es la máxima y más gloriosa criatura, pero no es el Hijo eterno. El pastor de Alejandría se llamaba Alejandro de Alejandría, y afirmaba que el Hijo siempre estuvo con el Padre. Nunca hubo cuando no estuvo el Hijo. Y así se arma la controversia. Esto ocurre cerca del año 318, ya teniendo estatus legal la iglesia. Alejandro representa el lado proniceno. Arrio está en contra. Lo que hoy le llamamos el lado proniceno, porque el credo de Nicea, como nosotros lo conocemos, pues da esa enseñanza. Lo que pasa es que todavía todo está borroso, no está claro. Alejandro no cree en este momento que el Hijo comparte el ser del Padre, la consubstancialidad. Él no cree eso. Ese es un punto que no se ha aclarado, pero él sí resiste a Arrio en su herejía.
Es que el problema aquí o la controversia se va dando es por la divinidad de Jesús. O lo que está en peligro ahí mejor es la divinidad del Señor. Ese es uno de los grandes problemas que se da, ¿sí? Es la pregunta, ¿es divino o no lo es? Esa es la pregunta, sí. O sea, el riesgo es ese, determinar si es o no es divino. Entonces, Alejandro no cree con claridad que sean de la misma sustancia, pero tampoco está de acuerdo con Arrio. Sí, él no cree en la consustancialidad porque eso todavía no se ha aclarado. Lo que él cree es que el Hijo es eterno. Muy bien. Como Padre. Y Arrio está diciendo, no es eterno, es una criatura menor. Ahí es el punto donde comienza la controversia. Obviamente, Alejandro no está diciendo lo que hoy diríamos, pero él no tenía claridad y se tiene que hacer una cosa a la vez. Entonces tenían que determinar, ¿es eterno o no es eterno? ¿Es consustancial? Etcétera. Arlington hace una pregunta y es, ¿existe alguna conexión directa entre la teología de Cerinto y Arrio? No lo creo, no, pues nunca había oído eso. Cerinto es del primer siglo y eso ya hace mucho tiempo. Que yo sé, nunca he oído eso, así que no podría comentar. Muy bien, sigamos entonces, hermano. Okay. Entonces hay esta controversia en Alejandría, que es en Egipto, pero se está esparciendo hacia el norte, a Palestina y a Siria, y esto lo nota Constantino. Entonces en el 325, él convoca el concilio de Nicea para que viajen y se hospeden, y quieren que resuelvan este tipo de disputas. También hay otras disputas. Por ejemplo, el concilio de Nicea pronuncia que solo debe haber un obispo en una ciudad, al estilo que hoy lo hacen los católicos, ¿verdad? No pueden haber dos obispos de Bogotá, solo puede haber un obispo en Bogotá o el arzobispo, pero no hay dos obispos. Esto es lo que pronunciaron, esto es lo que dijeron en Nicea también. Y estos pronunciamientos, hay varios que hicieron, son el principio de la ley canónica, que es la ley de la iglesia, que se maneja más de ahí en adelante. Pero la tarea principal es acabar con el conflicto entre Arrio y Alejandro. Entonces Alejandro tiene un diácono que le sirve de secretario que se llama Atanasio. Él va a ser muy importante en este siglo, pero en el momento no es más que el secretario de Alejandro, de Alejandría. Entonces lo que hacen para acabar el conflicto entre Arrio y Alejandro es elaborar un documento que afirma que el Hijo es engendrado de la esencia del Padre y por consecuencia es homoousios. Esa es una palabra griega que quiere decir la misma cosa, o el mismo ser, o la misma esencia. Homoousios. Homo es igual, ousios es esencia o ser. Condenaron a Arrio porque él negó que el Hijo es engendrado de la esencia del Padre. Condenaron a Arrio y le hicieron lo que va a pasar a muchos en esta controversia. Lo desterraron junto con los que lo apoyaban, entre ellos Eusebio de Nicomedia. Los mandaron a vivir en un lugar remoto. Defendiendo a Arrio, sin sospechar que no iba a ganar, estaba también Eusebio de Cesarea. Lo estaba defendiendo ambos Eusebios, quien se sorprende cuando el concilio no lo apoya. Él no entendió bien la situación y no se preparó para ella. ¿Sí? Tampoco, eso también le pasó a Eusebio de Nicomedia. Es la última vez que lo atraparon sin preparación, sin saber lo que estaba ocurriendo. Después de eso, todas las veces él supo y ganó. Pero esta vez ellos están con Eusebio de Nicomedia está con Arrio y lo destierran. Eusebio de Cesarea, aunque está con Arrio, pues firma el documento
y dice, pues yo estoy con los que ganan, con los ortodoxos. El resultado no es que se acabó la controversia, solo que ya no jugó parte en ella Arrio. Esto efectivamente cancela a Arrio del resto del siglo. El arianismo sigue sin Arrio. Este es el problema. ¿Qué quiere decir homoousios? Eusebio de Cesarea, por ejemplo, que es el historiador que conocemos de la iglesia, escribió una carta que todavía tenemos a su iglesia en Cesarea, explicándoles por qué fue capaz de firmar el acuerdo. Él entendió que la palabra homoousios no quería decir que el Padre y el Hijo compartían una esencia, que es lo que nosotros hoy entendemos por esa palabra, que son de la misma esencia. Él entendió por esa palabra que la esencia de ambos era parecida, como la de dos seres humanos, esa esencia humana, son de la misma clase de ser. Cuando él leyó homoousios, él dijo, eso quiere decir son de la misma clase de ser, y firmó el documento, aunque eso no es lo que quiere decir hoy para nosotros homoousios. Entonces, ese tipo de confusión estaba ocurriendo. Joel, tenemos una pregunta que nos hace Maurín, que es la siguiente. ¿Escribían o este concilio era escrito con algún tipo de argumentación basado en las escrituras? Ellos están, es obviamente un argumento sobre la interpretación de las escrituras. Están tratando pasajes comunes para ellos, pasajes en hebreos que hablan de la deidad de Cristo. El comienzo del Evangelio de Juan habla del verbo. Para ellos también era importante, creo que es en Proverbios 8, donde habla de la sabiduría. Se usaban la sabiduría para hablar de la deidad de Cristo en ese pasaje, pero entonces los arrianos también se basaban en el pasaje. Todos están hablando de cómo se interpreta la Biblia, porque de ahí viene la doctrina. Y eso es lo que están haciendo. ¿Quién tiene razón? ¿Quién está interpretando bien? ¿Cuáles son las consecuencias de esta interpretación o de la otra? Es lo que están debatiendo. Entonces, siguiendo aquí, la palabra homoousios, como dije, pues es equívoca. La pueden tomar todos en diferentes formas y decir que están de acuerdo sin realmente ponerse de acuerdo. Entonces esa palabra, homoousios, no fue la palabra que logró la claridad. Hay que buscar algo más. ¿Qué ha dado? ¿Qué le ha dado la estabilidad a esa palabra y su significado? En este momento, la palabra hipostasis, que se usa para designar en griego las personas, quiere decir lo mismo que usía. No es distinta. Esa palabra va a tener que cambiar. Todo el vocabulario de la teología era demasiado inestable y lo tenían que estabilizar. Y esa es la tarea del siglo IV. Es lo que tienen que hacer y lo que queremos seguir viendo a medida que vamos avanzando. Están tratando de resolver cómo son distintos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sin violar la unidad divina, porque son monoteístas y tienen que serlo, y no tienen un idioma todavía estable para expresarlo. Estamos llegando ya casi al fin. Entonces, después de Nicea, pasan 25 años. Nadie toma el concilio como algo realmente autoritativo. Solo satisface el emperador, que es lo que él estaba buscando. Eusebio de Nicomedia vuelve a favor, se vuelve influyente en la corte. Ocio de Córdoba se va al otro lado de Italia. Eusebio de Nicomedia aprovecha para manipular la situación, manipular al emperador, hace las cosas bien mientras los representantes de la ortodoxia hacen las cosas mal. Y el resultado es que el imperio se vuelve arriano y están exiliando a los pastores. Vamos a dejar eso para la próxima vez. Yo creo ya estamos llegando al fin, ¿verdad? Ya llegamos al final. ¿Ahí terminamos el concilio de Nicea o seguimos? Vamos a seguir con lo que viene después para saber cómo quedamos, cómo
cómo llegamos al credo final que tenemos hoy, cómo se resuelve la situación teológica. Hay una pregunta que me hacen es, ¿quiénes componían el concilio de Nicea? ¿Qué personas eran? Pues uno de ellos fue Arrio, uno de ellos fue Constantino, uno de ellos fue Eusebio de Nicomedia, otro Eusebio de Cesarea, estuvo Alejandro de Alejandría, estuvo en capacidad menor Atanasio, que luego fue el pastor de Alejandría, y muchos otros que conocemos, uno que se llamó Marcelo de Ancira y varios otros. Hermano Joel, entonces gracias, me parece que como siempre vemos, esto definitivamente es una aventura en la historia y nos hace poner en la realidad de lo que vieron nuestros hermanos, lo que nuestros antecesores han vivido. Les decimos a nuestros oyentes también que el próximo año los invitamos a estar pendientes en la emisora porque hay un programa nuevo que se llama Teología sin Fronteras. Es un programa del hermano Joel Sarman en donde nos va a hablar de asuntos teológicos y va a iniciar con un estudio de la teología de la Confesión de Fe Bautista de 1689. Entonces, hermanos, para que estén muy pendientes, se transmitirán 2 veces en el día. Estaremos próximamente dando los horarios. Se llama buscaremos hacer un análisis, o el hermano Joel está haciendo un análisis o un estudio sobre la confesión. Teología sin Fronteras se llama el programa. Entonces, hermanos, para que estén pendientes y quieran seguir estudiando cada día más y más la teología bíblica. Hermano Joel, muchas gracias también por eso, hermano, por ese esfuerzo que está haciendo de grabar y de mandarnos esos buenos audios del estudio de la Confesión de Fe Bautista de 1689. A grosso modo, ¿qué podemos encontrar ahí, hermano Joel? Pues vamos a comentar párrafo por párrafo lo que está diciendo la confesión para dar algo de orientación histórica y de qué es lo que quiere decir. Gracias, Joel, por eso. Gracias por ese esfuerzo. Seguido. Gracias por la oportunidad. También el equipo que nos mejora el sonido, que se hace detrás de pues lo que la gente ve. Gracias a los hermanos que nos colaboran, ¿no? Sí. Hermanos, entonces terminamos Tertulia Teológica con el académico Joel Sarman. Soy Helber Conde. Estamos en un programa de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor de Bogotá, Colombia. Les animamos a que sigan en sintonía y que sigan escuchando la programación habitual. Que el Señor les bendiga.